Hoy vamos a hablar de algo que me fascina, la tecnología que prometió cambiarlo todo, pero que, por una razón u otra, se quedó en el camino. Específicamente, vamos a sumergirnos en el cementerio de los sistemas operativos móviles. Antes de que el mundo se dividiera casi por completo entre iOS y Android, existía un campo de batalla lleno de ideas increíbles, interfaces audaces y propuestas que realmente intentaban ser diferentes. Eran sistemas operativos que definieron una era y que, para muchos de nosotros, fueron nuestra primera experiencia con un teléfono inteligente. En este video, vamos a hacer un viaje nostálgico. Analizaremos qué hacía especiales a estos sistemas operativos, cuáles fueron sus innovaciones más brillantes y por qué, a pesar de tener gigantes tecnológicos detrás, no lograron sobrevivir a la avalancha de Android e iOS. No se trata solo de señalar fracasos, sino de entender las lecciones que nos dejaron. Vamos a ver de cerca a Symbian, BlackBerry OS, Windows Phone y otros contendientes que, aunque hoy son solo un recuerdo, sentaron las bases para la tecnología que usamos todos los días. Es una historia de innovación, de malas decisiones y, a veces, de pura mala suerte. ¿Por qué una interfaz tan limpia como la de Windows Phone no pudo despegar? ¿Qué le pasó al rey de la productividad, BlackBerry? ¿Y qué hay de esos proyectos tan prometedores como Migo? Prepárense para un análisis crítico, pero lleno de cariño por esos sistemas operativos que se atrevieron a soñar con un futuro diferente. Así que, sin más, empecemos este viaje por el pasado de la telefonía móvil. Ok, empecemos con el que, para muchos, fue el verdadero rey antes de la era del smartphone moderno, Symbian. Si tuviste un Nokia en los 2000, es casi seguro que usaste Symbian. No era solo un sistema operativo, era el sistema operativo. Nokia lo llevó a la cima del mundo, dominando el mercado de una manera que hoy nos parecería increíble. Symbian fue pionero en muchísimas cosas que hoy damos por sentadas. La multitarea, por ejemplo. Podías tener varias aplicaciones abiertas al mismo tiempo, algo que el iPhone original no podía hacer. La personalización era otro de sus puntos fuertes. Podías cambiar temas, instalar aplicaciones de terceros desde cualquier sitio web. Era un sistema abierto en muchos sentidos. Los desarrolladores tenían un campo de juego enorme, y la OV Store, aunque llegó tarde, fue un intento de centralizar esa experiencia. Los Nokia N-Series, como el N95, eran auténticas navajas suizas digitales. Tenían GPS, cámaras increíbles para la época, reproductores de música decentes y, por supuesto, todo el poder de Symbian para gestionarlo. Era la cima de la tecnología móvil de su tiempo. Pero entonces, ¿qué salió mal? Bueno, la llegada del iPhone en 2007 lo cambió todo. Apple no solo presentó un hardware revolucionario, sino una experiencia de usuario centrada en una pantalla táctil capacitiva que funcionaba a la perfección. Symbian, en cambio, estaba diseñado para teclados físicos y pantallas resistivas que necesitaban un stylus o una uña firme. Intentaron adaptarse, claro. Vimos versiones táctiles como Symbian S 65ª edición, pero la experiencia se sentía forzada. Era un sistema antiguo con una capa de pintura táctil por encima. El problema fundamental era su código. Symbian era complejo, fragmentado y difícil de actualizar. Mientras Apple y Google construían sus sistemas operativos desde cero para la era táctil, Nokia intentaba modernizar una base de código que ya tenía una década de antigüedad. Cada nueva función era un parche sobre otro parche. La interfaz de usuario se volvió inconsistente y lenta en comparación con la fluidez de iOS o la creciente versatilidad de Android. Era como intentar ponerle un motor de jet a un coche de caballos. Además, el modelo de negocio también fue un factor. Symbian era un consorcio, y aunque Nokia era el actor principal, había que lidiar con licencias y diferentes fabricantes. Android llegó con una propuesta radical, un sistema operativo gratuito y de código abierto. Esto fue un golpe mortal para Symbian. Los fabricantes podían adoptar Android sin coste, lo que reducía drásticamente el precio de los terminales y aceleraba la innovación. Nokia se encontró compitiendo contra un ejército de fabricantes unidos bajo una misma bandera. La fragmentación fue la estocada final. Había tantas versiones de Symbian, S60, UIK, etc., que para un desarrollador era una pesadilla crear una app que funcionara bien en todos los dispositivos.
La App Store de Apple y el Android Market, ahora Play Store, ofrecían un ecosistema unificado y mucho más atractivo. Para cuando Nokia se dio cuenta del peligro real, ya era demasiado tarde. El rey había perdido su trono, no por falta de poder, sino por su incapacidad para adaptarse al nuevo mundo que él mismo ayudó a crear. El último gran intento fue Symbian 3, con dispositivos como el Nokia N8. Tenía un hardware espectacular, una cámara que seguía siendo de las mejores del mercado, pero el software ya se sentía anticuado. La interfaz, aunque mejorada, no podía competir con la simplicidad y elegancia de sus rivales. La decisión de Nokia de abandonar Symbian en favor de Windows Phone fue el último clavo en el ataúd de un sistema operativo que definió una generación entera de tecnología móvil. A continuación, tenemos a BlackBerry. Si Symbian era el rey del consumidor, BlackBerry OS era el emperador del mundo corporativo y profesional. Durante años, tener una BlackBerry era un símbolo de estatus. Significaba que eras importante, que estabas conectado. El corazón de la experiencia BlackBerry no era solo el software, sino la simbiosis perfecta que tenía con su hardware, especialmente con ese icónico teclado QWERTY físico. Escribir en una BlackBerry era una delicia, era rápido, táctil y preciso. Pero el verdadero killer feature de BlackBerry OS era su enfoque en la comunicación y la seguridad. BlackBerry Messenger, o BBM, fue la primera gran red de mensajería instantánea móvil. Era exclusivo, seguro y funcionaba a la perfección. Los pings, los recibos de lectura. Todo eso que hoy es estándar, BBM lo popularizó. Además, estaba el push email. Recibir correos electrónicos al instante, como si fueran mensajes de texto, fue revolucionario. Para el mundo empresarial, esto era oro puro. El sistema operativo en sí era un caballo de batalla. Estaba diseñado para ser eficiente y no consumir muchos datos, algo crucial en una época de planes de datos caros y limitados. Todo pasaba por los servidores de BlackBerry, el famoso BS y Base, que comprimían los datos y garantizaban una seguridad de nivel militar. La interfaz era funcional, basada en menús y atajos de teclado. No era la más bonita, pero era increíblemente productiva. Podías navegar por todo el sistema sin apenas tocar el trackball o el trackpad. El problema, como en el caso de Symbian, fue la llegada del iPhone. De repente, el paradigma cambió. El futuro no estaba en los teclados físicos y la productividad pura, sino en las grandes pantallas táctiles y el consumo de contenido. BlackBerry subestimó por completo el atractivo del ecosistema de aplicaciones. Su tienda, BlackBerry App World, era un desierto en comparación con la App Store. Los desarrolladores no veían atractivo en crear apps para una plataforma con una base de usuarios tan específica y un enfoque tan empresarial. Research in Motion, la empresa detrás de BlackBerry, intentó reaccionar. Lanzaron dispositivos táctiles como el BlackBerry Storm, pero fue un desastre. La tecnología SurePress, que intentaba simular un clic en la pantalla, era torpe y poco intuitiva. Demostró que, al igual que Nokia, no entendían que la revolución táctil no era solo de hardware, sino de software. No podías simplemente poner una pantalla táctil en un sistema operativo diseñado para un teclado. También cometieron el error de pensar que su dominio en el mercado empresarial era inexpugnable. Pero el fenómeno Bring Your Own Device, o BYOD, empezó a ganar fuerza. Los ejecutivos querían usar sus iPhones y Androids personales para el trabajo, y los departamentos de TI tuvieron que adaptarse. La ventaja de la seguridad y el correo de BlackBerry empezó a diluirse a medida que iOS y Android mejoraban sus propias capacidades empresariales. BBM, su joya de la corona, se mantuvo como una fortaleza cerrada durante demasiado tiempo. Cuando finalmente lo abrieron a otras plataformas, ya era tarde. WhatsApp y otros ya habían conquistado el mundo. Su último gran intento fue BlackBerry 10. Un sistema operativo completamente nuevo, moderno y basado en gestos, que compraron a la empresa QNX. Y sinceramente, BlackBerry 10 era genial. Tenía el BlackBerry Hub, una bandeja de entrada unificada increíble y una multitarea fluida. Pero llegó demasiado tarde. El App Gap era ya un abismo insalvable. Sin las aplicaciones que la gente usaba a diario, como Instagram, Snapchat, incluso las de Google, no importaba lo bueno que fuera el sistema operativo. BlackBerry OS murió no por ser malo,
sino por aferrarse a su identidad durante demasiado tiempo y no entender que el mundo había cambiado. Y ahora, hablemos de uno de los contendientes más interesantes y, en mi opinión, trágicos, Windows Phone. A diferencia de Symbian y BlackBerry, que intentaron adaptar sus viejos sistemas a un nuevo mundo, Microsoft decidió empezar de cero. Después del fracaso de Windows Mobile, que era básicamente una versión reducida y torpe de Windows de escritorio, lanzaron Windows Phone 7 en 2010, y fue una bocanada de aire fresco. Fue una apuesta audaz y completamente diferente a todo lo que había en el mercado. La estrella del espectáculo era la interfaz, llamada Metro, más tarde conocida como Modern UI. En lugar de una cuadrícula de iconos estática como en iOS y Android, Windows Phone tenía live tiles o mosaicos dinámicos. Eran una mezcla entre un icono y un widget. Podías ver tus notificaciones, el clima, tus próximas citas o las fotos de tus amigos directamente en la pantalla de inicio. Era elegante, minimalista y estaba increíblemente bien optimizado. Incluso en hardware de gama baja, la interfaz de Windows Phone era fluida y rápida. La filosofía de diseño se extendía a todo el sistema. Se centraba en el contenido y la tipografía, eliminando cualquier adorno innecesario. Los hubs integraban diferentes servicios de una manera muy inteligente. El People Hub, por ejemplo, no era solo una lista de contactos. Combinaba la información de tu agenda con las actualizaciones de redes sociales como Facebook y Twitter. Podías ver todo lo de una persona en un solo lugar. Era una visión cohesiva y centrada en el usuario, no en las aplicaciones. Entonces, si era tan bueno, ¿por qué fracasó estrepitosamente? La respuesta, en una palabra, es aplicaciones. El App Gap que afectó a BlackBerry fue un abismo para Windows Phone. A pesar de los esfuerzos de Microsoft, que incluso llegó a pagar a desarrolladores para que crearan apps para su plataforma, nunca pudieron ponerse al día. Las aplicaciones más importantes o no existían, o llegaban tarde, o eran versiones de peor calidad que sus contrapartes de iOS y Android. Google, en un movimiento estratégico, nunca lanzó sus aplicaciones clave, como Gmail, Maps o YouTube, de forma nativa para Windows Phone, lo que fue un golpe devastador. Otro problema fue la propia Microsoft. Cometieron errores estratégicos garrafales. Por ejemplo, los usuarios que compraron dispositivos con Windows Phone 7 no pudieron actualizar a Windows Phone 8 porque cambiaron el núcleo del sistema operativo. Esto fragmentó su ya pequeña base de usuarios y traicionó la confianza de sus primeros adoptantes. Fue un reinicio dentro de otro reinicio, y eso generó una enorme desconfianza, tanto en los consumidores como en los desarrolladores. La adquisición de la división de móviles de Nokia fue vista como un movimiento para salvar la plataforma, y en cierto modo lo fue. Los teléfonos Lumia de Nokia eran fantásticos. Tenían un diseño industrial increíble, colores vibrantes y cámaras que estaban a años luz de la competencia. El hardware era de primera categoría, pero ni siquiera el mejor hardware del mundo puede salvar una plataforma sin un ecosistema sólido. La gente compra teléfonos por lo que pueden hacer con ellos, y en Windows Phone simplemente no se podían hacer tantas cosas. Al final, la cuota de mercado nunca superó un pequeño porcentaje a nivel mundial. Microsoft se encontró en un círculo vicioso. Sin usuarios, los desarrolladores no querían invertir en la plataforma, y sin aplicaciones no podían atraer a nuevos usuarios. A pesar de tener un sistema operativo innovador, un diseño precioso y el respaldo de dos gigantes como Microsoft y Nokia, Windows Phone se desvaneció. Es el ejemplo perfecto de que una buena idea y una ejecución técnica sólida no son suficientes si no logras construir una comunidad y un ecosistema a su alrededor. Este es uno que duele un poco, porque estaba lleno de un potencial increíble. Hablemos de Migo. Para entender Migo, hay que entender de dónde vino. Fue el resultado de la fusión de dos proyectos muy ambiciosos, Maemo de Nokia y Moblin de Intel. Maemo era el sistema operativo basado en Linux que Nokia usaba en sus Internet tablets, dispositivos experimentales que estaban adelantados a su tiempo. Moblin era el intento de Intel de crear un sistema operativo optimizado para sus procesadores Atom en dispositivos móviles. La idea era combinar la experiencia en software móvil de Nokia con el poder de hardware
y la comunidad de desarrolladores de Intel para crear una plataforma de código abierto que pudiera competir de verdad con iOS y Android. MeeGo estaba diseñado para ser versátil, capaz de correr en smartphones, tablets, netbooks e incluso sistemas de infoentretenimiento para coches. Sobre el papel, era un sueño hecho realidad, un sistema operativo abierto, potente y respaldado por dos de las empresas más grandes del sector tecnológico. Y el resultado de esa colaboración fue un único y legendario dispositivo, el Nokia N9. Si nunca has visto o usado un N9, te recomiendo que busques videos. El dispositivo y su sistema operativo, MeeGo Harmattan, eran simplemente preciosos. El diseño industrial del N9, un cuerpo de policarbonato de una sola pieza, fue la base para los futuros Lumia. Pero el software era la verdadera estrella. Introdujo una interfaz de usuario completamente basada en gestos. No había botones frontales. Todo se controlaba deslizando desde los bordes de la pantalla. Deslizar desde cualquier borde te llevaba a una de las 3 pantallas de inicio: la cuadrícula de aplicaciones, el feed de notificaciones y eventos, y la vista de multitarea que mostraba las aplicaciones abiertas como tarjetas en tiempo real. Era intuitivo, fluido, y se sentía años por delante de lo que ofrecían iOS y Android en ese momento. Apple y Google han adoptado muchas de estas ideas de navegación por gestos en los últimos años, pero MeeGo lo hizo primero y para algunos lo hizo mejor. Entonces, si era tan increíble, ¿por qué solo existió en un teléfono que apenas se vendió? Aquí es donde la historia se vuelve trágica y un poco política. En febrero de 2011, justo cuando el N9 estaba a punto de ser finalizado, el nuevo CEO de Nokia, Stephen Elop, anunció una alianza estratégica con Microsoft. En una famosa nota interna conocida como el memo de la plataforma en llamas, declaró que Symbian no era competitivo y que la opción era apostar todo a Windows Phone. Esta decisión, tomada antes incluso de que el N9 saliera al mercado, sentenció a muerte a MeeGo. Nokia lanzó el N9 en mercados muy limitados, casi como un lanzamiento fantasma, y lo describió como un dispositivo para desarrolladores, a pesar de que era un producto de consumo perfectamente pulido. Fue un abandono deliberado. Intel, al quedarse sin su principal socio de hardware, también se retiró del proyecto poco después. La llama de MeeGo se apagó casi en el mismo instante en que empezó a brillar. El legado de MeeGo, sin embargo, perdura. El equipo de diseño y muchos de los ingenieros que trabajaron en MeeGo fundaron Yola y crearon Sailfish OS, que es el sucesor espiritual directo de MeeGo, y sigue utilizando esa interfaz basada en gestos, pero es un proyecto de nicho. MeeGo representa una de las mayores oportunidades perdidas en la historia de la tecnología móvil. Fue una visión del futuro que fue sacrificada por una decisión corporativa, dejándonos a todos preguntándonos qué podría haber sido. Ahora vamos a ver un enfoque completamente diferente, uno que intentó romper el duopolio de las tiendas de aplicaciones. Hablemos de Firefox OS. Impulsado por Mozilla, la organización sin fines de lucro detrás del navegador Firefox, la idea central de Firefox OS era radicalmente simple y a la vez increíblemente ambiciosa: construir un sistema operativo móvil donde cada aplicación fuera una aplicación web. No más tiendas de aplicaciones cerradas, no más SDKs propietarios, no más barreras para los desarrolladores. La premisa era que la web abierta, construida sobre tecnologías estándar como HTML5, CSS y JavaScript, era lo suficientemente potente como para ofrecer experiencias de aplicación completas. En teoría, esto tenía enormes ventajas. Cualquier desarrollador web podía crear una app para Firefox OS sin necesidad de aprender nuevos lenguajes de programación o pagar comisiones a Apple o Google. Las aplicaciones podían ser descubiertas a través de búsquedas en la web, como cualquier otra página, y se actualizaban automáticamente. El objetivo principal de Mozilla no era competir con el iPhone o los dispositivos Android de gama alta. En su lugar, se centraron en el mercado de entrada, en los próximos 1.000 millones de usuarios de Internet en países en desarrollo. La idea era crear smartphones extremadamente baratos, de $25 a $50, que pudieran ofrecer una experiencia de smartphone básica. Como las aplicaciones web son intrínsecamente más ligeras que las nativas, el sistema operativo podía funcionar en hardware con muy poca potencia, como 256 MB de RAM.
Vimos lanzamientos de teléfonos con Firefox OS de fabricantes como ZTE, Alcatel y Geeksphone, principalmente en mercados de América Latina y Europa del Este. La interfaz era simple y colorida, con iconos redondos y un enfoque en la búsqueda. Tenías una barra de búsqueda universal que podía encontrar tanto contenido local en tu teléfono como aplicaciones web relevantes. Por ejemplo, si buscabas pizza, podría ofrecerte la app web de Domino's o Pizza Hut sin necesidad de instalar nada. Pero la realidad se impuso rápidamente. Aunque la idea de las aplicaciones web era noble, en la práctica, la tecnología HTML5 de la época simplemente no estaba a la altura. Las aplicaciones web eran notablemente más lentas y menos capaces que sus contrapartes nativas. Carecían de acceso profundo al hardware del teléfono, lo que limitaba su funcionalidad. La experiencia de usuario a menudo se sentía lenta, con lag y poco pulida, incluso para un dispositivo de gama baja. Además, el ecosistema de aplicaciones nunca despegó realmente. Aunque era fácil para los desarrolladores crear una aplicación web básica, crear una experiencia compleja y pulida que pudiera competir con una app nativa era muy difícil. Y las aplicaciones más populares, como WhatsApp, que era crucial en sus mercados objetivo, tardaron mucho en llegar y cuando lo hicieron, su rendimiento no era óptimo. Los usuarios, incluso los de gama baja, querían las mismas aplicaciones que sus amigos con Android. Finalmente, el propio mercado al que apuntaban fue devorado por Android. Con el programa Android One y la caída general de los precios de los componentes, los fabricantes lograron producir teléfonos Android de bajo costo que ofrecían una experiencia mucho más completa y un acceso a un ecosistema de millones de aplicaciones. Mozilla se dio cuenta de que no podían competir y en 2015 anunciaron que dejarían de desarrollar y vender smartphones con Firefox OS. Fue un experimento noble que demostró que, aunque la web es poderosa, a veces no es suficiente para reemplazar la experiencia nativa. Por último, pero no menos importante, tenemos que rendir homenaje al que podría considerarse el abuelo de todos los sistemas operativos móviles modernos, Palm OS. Mucho antes de los smartphones existían las PDAs, los asistentes personales digitales, y Palm era el rey indiscutible de ese mundo. Desde el lanzamiento del primer Palm Pilot en 1996, Palm OS definió lo que significaba llevar tu vida digital en el bolsillo. Era simple, rápido y se centraba en hacer unas pocas cosas excepcionalmente bien. La filosofía de Palm OS era la simplicidad zen. La interfaz era limpia y directa. Tenías un calendario, una libreta de contactos, una lista de tareas y una aplicación de notas. Y eso era todo lo que la mayoría de la gente necesitaba. El sistema era increíblemente eficiente. Podía funcionar durante semanas con solo 2 pilas AAA y se encendía al instante. No había tiempos de carga. Tocabas un botón y la aplicación estaba ahí. Era la definición de un dispositivo de información instantánea. Una de sus innovaciones más icónicas fue el sistema de entrada de texto graffiti. En lugar de un teclado diminuto, aprendías un alfabeto simplificado de un solo trazo que escribías en un área dedicada de la pantalla con un stylus. Una vez que lo dominabas, podías escribir sorprendentemente rápido. Era una solución ingeniosa a los problemas de entrada de texto en un dispositivo pequeño y creó una legión de seguidores leales. Palm OS también fue pionero en la sincronización con el PC con su HotSync. Apretando un solo botón, toda tu información se respaldaba y sincronizaba con tu ordenador. A medida que la tecnología avanzaba, Palm intentó evolucionar. Vimos dispositivos con pantallas a color, con capacidades inalámbricas y finalmente los smartphones de la serie Treo, que combinaban la funcionalidad de una PDI de Palm OS con un teléfono móvil. Los Treo fueron muy populares y para muchos fueron el primer verdadero smartphone, compitiendo directamente con los primeros dispositivos BlackBerry y Windows Mobile. Tenían un teclado QWERTY completo y una pantalla táctil, una combinación poderosa en su día. Sin embargo, Palm cometió errores fatales. El sistema operativo, aunque brillante en su simplicidad, estaba envejeciendo. Estaba basado en un código antiguo que no estaba diseñado para la multitarea real ni para las redes inalámbricas modernas. La empresa se dividió, se fusionó y se vendió varias veces, lo que paralizó la innovación. Mientras Symbian y Windows Mobile avanzaban, a su propio ritmo, Palm OS se quedó estancado.
El golpe de gracia fue, de nuevo, la llegada del iPhone y Android. La interfaz de Palm OS, que una vez fue el pináculo de la simplicidad, de repente parecía anticuada y limitada. Palm intentó un último y valiente regreso con un sistema operativo completamente nuevo: Huevos. Al igual que Migo, Huevos era brillante. Introdujo el concepto de Cards para la multitarea y Synergy para integrar contactos y calendarios, ideas que todavía hoy se sienten modernas. Pero, al igual que otros en esta lista, llegó demasiado tarde y con muy poco respaldo. Palm fue adquirida por HP, que lanzó algunos dispositivos con Huevos, como el Palm Pre y la HP Touchpad, pero la mala gestión y la falta de compromiso de HP mataron la plataforma. Palm OS y su sucesor, Huevos, son un recordatorio de que ser el primero y tener ideas geniales no te garantiza un lugar en el futuro. Palm nos dio la idea de un ordenador de bolsillo, pero no supo cómo llevar esa idea a la era de la conectividad total y los ecosistemas de aplicaciones. Así que ahí lo tienen, un viaje por el cementerio de los sistemas operativos móviles, desde el dominio de Symbian y BlackBerry hasta la belleza incomprendida de Windows Phone y el potencial perdido de Migo y Huevos. Cada uno de ellos nos cuenta una historia fascinante sobre la innovación, la ambición y, a menudo, la arrogancia. Nos enseñan que tener una buena idea, o incluso un producto superior, no es suficiente. El éxito en la tecnología es una mezcla compleja de timing, ecosistema, marketing y a veces pura suerte. La lección más importante que podemos sacar de todo esto es que la innovación por sí sola no garantiza la supervivencia. BlackBerry tenía el mejor teclado y la mensajería más segura. Windows Phone tenía la interfaz más fluida y original. Migo tenía la navegación por gestos más avanzada. Pero todos perdieron ante plataformas que, quizás al principio no eran tan buenas en un área específica, pero que eran mejores construyendo un ecosistema completo. Android e iOS ganaron no solo por ser buenos sistemas operativos, sino por crear plataformas donde desarrolladores y usuarios querían estar. Al final, estos sistemas operativos no son solo fracasos, son los cimientos sobre los que se construyó el mundo móvil que conocemos hoy. Las notificaciones de Android, los gestos de iOS, el enfoque en la seguridad. Muchas de estas ideas nacieron o se perfeccionaron en estas plataformas olvidadas, así que me encantaría saber de ustedes. ¿Cuál de estos sistemas operativos usaron? ¿Tienen algún recuerdo especial con un Nokia N95, una BlackBerry Bold o un Lumia 1020? Déjenme sus historias en los comentarios. Es un buen recordatorio de lo rápido que cambia la tecnología y de los gigantes que se quedaron en el camino.